el fin de semana del 11 al 13 de agosto se recordó en Estados Unidos, y especialmente aquí donde tengo el gusto de vivir, en Denver, en Colorado, los 30 años de la histórica visita del Papa San Juan Pablo II a la Jornada Mundial de la Juventud, la única que hasta ahora se ha realizado en los Estados Unidos. Y esa jornada fue una experiencia que cambió enormemente tanto a la ciudad, a la Iglesia de los Estados Unidos y al mismo Papa San Juan Pablo II. Y tengo, digamos, corroboración de todo eso porque me tocó a mí cubrirla periodísticamente, y 30 años atrás, increíble, ¿no? Y ahora a los 30 años, una de las cadenas de televisión más importantes acá de Denver, una de las cadenas nacionales, ha tenido a la estación local haciendo un especial que ha emitido durante el fin de semana, recordando lo que significó la visita. ¿Por qué? Porque 30 años después, considerando que Denver ha atraído a muchísimos profesionales jóvenes, y donde la Iglesia Católica también ha crecido mucho en juventud, acá hay familias católicas con muchos hijos, y gracias a Dios, ¿no? No saben de esto, ¿no? Y la gran generación que fue testigo de esto y que ahora son padres de familia y están acercándose a ser abuelos, ¿no? Y los sacerdotes, unos 3 de los cuales ya son obispos en Estados Unidos, ¿no? Que surgieron, obispos relativamente jóvenes, pero que surgieron, fueron testigos de ello, incluyendo a nuestro arzobispo Samuel Aquila, acá en Denver, que era un sacerdote de la diócesis, un sacerdote jovencito de la diócesis, a quien yo conocí, ¿no? Cuando todavía tenía cabello. Y no lo digo así despectivamente, sino que el arzobispo ahora pues ha optado por digamos ese afeitado de cabeza más elegante, más señorial, digamos, no de respeto, en el sentido de respeto, que tener pues el pelo a cuentagotas, digamos, como yo lo tengo, ¿no? Pero él es mayor que yo, ¿no? Pero me acuerdo cuando él tenía su cabello negro y era un sacerdote que era en ese entonces vicario de la educación aquí en la arquidiócesis de Denver. Y la visita de Denver a Denver fue espectacular desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero porque Denver, ubicado geográficamente relativamente cerca del centro de los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se disputa cuál es exactamente el centro geográfico, y dicen que el centro geográfico se encontraría en algún lugar en Kansas, a unos cuantos kilómetros al este de Denver. Pero si se piensa en una ciudad importante, con una infraestructura importante, probablemente se puede decir que Denver está ubicado en el centro geográfico de los Estados Unidos. Entonces el Papa escogió el plan de Denver, de hacerlo Denver, porque entre otras cosas él quería que los jóvenes peregrinaran allí. Y en ese entonces los obispos, la Conferencia Episcopal Norteamericana, le dijo al Papa que eso no iba a pasar, que en Estados Unidos no había tradición de peregrinación, ¿no? Los jóvenes no se movían de un lado a otro, entonces era mejor ir a una ciudad entre comillas católica, no de tradición católica, las grandes ciudades católicas, Nueva York, Boston, Filadelfia, Chicago, ¿no? De suyo grandes poblaciones católicas, y que además estaban cerca de otras grandes ciudades católicas, en vez de Denver, en el medio de ninguna parte, entre comillas, con 13% de católicos, con una larga tradición anticatólica. Y el Papa Juan Pablo II dijo, no, se hace ahí. Consecuencia, presencia masiva, al punto que la ciudad de Denver tuvo que comenzar a salir al encuentro
de este exceso de jóvenes, porque, claro, la ciudad se había organizado pues a los norteamericanos muy bien, ¿no? Pero los jóvenes en todos lados no se anotan, pues no se inscriben como nos inscribimos los más viejos, que ya estamos acostumbrados a hacer nuestra colita y todos los jóvenes de pronto dicen, oye, me estoy enterando que otros jóvenes están yendo, vamos a Denver, está al pie de las montañas rocosas, es precioso. Y entonces se fue creando esta masa pocos días antes que comenzó a llegar y en muchos casos no tenían dónde estar, literalmente no tenían dónde estar. Y una cantidad enorme de familias de Denver que no eran católicas, porque digo, el porcentaje de católicos era un porcentaje muy bajo, salieron a encontrarse con a estos jóvenes y a decirles, vengan a mi casa, vengan a mi casa, vengan a mi casa, y después se comprometieron, oye, no soy católico, no estoy muy bien enterado cómo es esto, comenzaron a averiguar, entonces llevaban a los muchachos, mira, te dejo acá, frente a esta multitud, y muchos de los jóvenes hijos de esta familia decían, mira, no soy católico, pero me sumo a esto. Mire esa cantidad de jóvenes y de jóvenes de buena onda, ¿no? Y lo curioso es que ese año Denver tuvo una crisis de las primeras que tuvo con la violencia de pandillas. Y el número de personas muertas por la violencia entre pandillas había subido de una manera increíble y la misma policía de Denver estaba organizando sus primeras fuerzas antipandillas, porque tradicionalmente Denver había sido una ciudad más o menos tranquila, digamos, con la violencia de la ciudad del oeste, donde hay una gran cultura de propiedad y de manejo de armas, digamos, ¿no? Y donde alguien se emborracha o toma más de lo debido y bim, bam, boom, ¿no? El asunto es que uno de los primeros signos fue que durante los 3 días de la Jornada Mundial de la Juventud, los días principales, ¿no? El Vía Crucis del viernes, la vigilia del sábado y la misa de clausura del domingo en el Parque Estatal de Cherry Creek. Miren ustedes las fotos, ¿no? Pongan ahí World Youth Day Denver y miren las fotos, miren lo impresionante que fue. En esos 3 días, ¿saben a qué récord histórico bajaron los crímenes en Denver? ¿A qué récord histórico, hermanos? A 0. 0. Nunca antes y nunca después Denver ha vivido 3 días seguidos donde el crimen reportado fue 0. O sea, cuando preguntaron a la policía, crímenes de hoy, robos a mano armada, asalto, escalada de puertas, asesinatos, disparos entre pandillas, 0. Y esto lo recordó el periodista retirado que había estado cubriendo para esta estación de televisión en Denver, estación secular, no estamos hablando de una religiosa, que lo trajeron, digamos, del retiro y lo invitaron, oye, mira, te queremos invitar acá al noticiero que comienza a las 5 de la mañana y hay que estar acá a las 4:30 de la mañana. Y este periodista dijo, oye, mira, yo no me he retirado para aparecerme otra vez al canal de televisión a las 4:30 de la mañana. A mí me graban a las 9, ¿no? Si no voy, ¿no? Y de hecho, durante la producción de esto, él bromea de que lo único que no pudieron hacer es, digamos, me sacaron del retiro de periodista, pero lo único que no pudieron hacer es hacerme venir a las 4:30 de la mañana después de 30 años de estar, pues, yendo a esa hora, pues, brutal, ¿no? De periodista, truene, llueve o nieve, ¿no? Entonces, este periodista cuenta todos estos datos y cómo estos datos se anunciaron en ese momento, pues todavía están las imágenes de video, lo que se emitió por televisión. Otro tema increíble fueron testimonios de distintas personas. En más de una ocasión he dicho que, digamos, acá la cervecería más importante
de la región, de toda esta región, es la cerveza Coors, que es de una familia con ese mismo apellido, Coors, ¿no? Y que era una familia muy importante ya por generaciones acá en Denver, y que tenía la característica de ser una familia muy iluminada, ¿no? Y de tradición muy protestante, muy anticatólica. Y la conversión de la cabeza de esta familia tradicional protestante y además protestante del lado liberal, la conversión de Peter Coors al catolicismo como consecuencia directa de haber visto al Papa en Denver, fue algo increíble para la ciudad, ¿no? Y para la cultura de Colorado en general. Y hay otras anécdotas importantes que, como por ejemplo, hubo un encuentro con los jóvenes preliminar, que fue el día martes de esa semana en la que el Papa estuvo acá, donde el arzobispo de entonces, que es el hoy cardenal Francis Stafford, ya retirado, mayor pero completamente lúcido, ¿no? Cuenta cómo cuando estaban aterrizando en el Mile High Stadium, o sea, el estadio en ese entonces de los Broncos de Denver, del equipo de fútbol americano, el estadio ya, digamos, se destruyó para construir uno nuevo, ¿no? Entonces ya no queda ese estadio como hito urbano, ¿no? Pero en ese estadio, el piloto del helicóptero que traía al Papa desde las montañas de Saint-Malo, ¿no? Un lugar bellísimo donde él se introdujo un poquito a caminar en medio de las montañas, en medio de estos pinos, ¿no? Y estos árboles muy bellos. Cuenta que al momento de descender con el helicóptero en medio de la cancha de fútbol, tuvo que ligeramente corregir el helicóptero porque la gritería y el aplauso de los jóvenes que están recibiendo al Papa era no solamente atronadora desde el punto de vista del sonido, sino había generado un contraviento al interior del estadio que movió el helicóptero. Y este piloto, que había sido el veterano de Vietnam, de la guerra de Vietnam, y donde había manejado helicópteros ahí en zonas de guerra, dice que nunca había visto una cosa tan dura como desde los días de guerra, ¿no? Nunca había tenido una experiencia, después cuando había entrado ya como piloto comercial de helicóptero, una experiencia similar con este rugido, ¿no? Y es interesante porque Juan Pablo II también vio la reacción de los jóvenes y él le contó después a su biógrafo, a George Weigel, ¿no? Y George Weigel después ha contado esta historia, que cuando George Weigel fue a encontrarse en estas numerosas conversaciones que tuvo San Juan Pablo II, con el que terminaría creando una amistad muy, muy hermosa y que darían luego origen a su libro, ¿no? A su, digamos, gigantesca biografía sobre Juan Pablo II, George Weigel cuenta que le llevó al Papa un libro de estos libros grandes de fotografía, muy bello, con los grandes parques nacionales de los Estados Unidos. Y estos campos, estos grandes parques que son protegidos y que todo el mundo conoce, digamos, los más importantes, ¿no? Sequoia, el Yellowstone, etcétera, ¿no? Pero entre ellos está el Rocky Mountain National Park, y ahí el Papa, cuando recibió este libro, lo vio y lo comenzó a ojear, ver estas fotos espectaculares de montañas, de bosques, porque recuerden ustedes el amor que tenía Juan Pablo II por la naturaleza y especialmente por las montañas, ¿no? Y Juan Pablo II
le preguntó dónde está acá el Rocky Mountain National Park, y George Weigel se lo encontró y se lo mostró, ¿no? Y dijo, y los obispos norteamericanos no querían reunir a los jóvenes acá, ¿no? Fue una gran explanada, ¿no? Y el Cherry Creek, ¿no? El parque Cherry Creek, perdón. Y cuando lo ve San Juan Pablo II, le sonríe a George Weigel y le dice, pues así de una manera traviesa, ¿no? And I proved them wrong. O sea, probé que están equivocados, ¿no? Y después le hizo un comentario de cómo esto cambió la perspectiva de que él tenía de la iglesia en los Estados Unidos, de que tenía un potencial enorme. Y no solamente por su juventud, por su capacidad de organización, sino también por sus matices lingüísticos y raciales, ¿no? El hecho de que Estados Unidos siga siendo, y seguía siendo entonces y sigue siendo hoy, una nación de inmigrantes, y hay comunidades católicas de distintas partes del mundo, ¿no? Y especialmente el hecho de que exista una comunidad hispana que potencialmente puede tomar la posta poblacional, ¿no? Y también ayudó a que la iglesia, los mismos obispos, se redescubrieran diciendo, oye, no estamos tan mal, ¿no? Si los jóvenes todavía responden al Papa, lo que necesitamos es valentía. No andar con temor, sino andar con valentía. Recientemente un sacerdote canadiense que cada tanto escribe unos comentarios en el Wall Street Journal, que es un periódico secular, ¿no? Muy importante, de los más importantes de Estados Unidos, recordando esos 30 años, recordó también el hecho de que el mismo Papa Francisco, terminando la última Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, recapturó esas palabras de San Juan Pablo II 30 años antes, ¿no? En Denver. No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Así terminó su homilía el Papa Francisco, ¿no? Y este sacerdote, amigo, señaló esto como que él consideraba que no era una casualidad, era el Papa que dio origen a la Jornada Mundial de la Juventud, y que tuvo esa histórica jornada aquí en Estados Unidos y en Denver, desde donde les hablo. Dejó un mensaje que sigue estando vivo ahora, y que el Papa Francisco no solamente ha recogido, sino que expresó con las palabras de San Juan Pablo II en la reciente Jornada Mundial de la Juventud. Que tengas un buen día.